Por mucho que le moleste a algunos, el dólar está muy lejos de perder su liderazgo en el mundo monetario. Se ha hecho viral un gráfico de Bloomberg en el que se mostraba que el dólar había perdido porcentaje como reserva en los distintos bancos centrales e instituciones. Lo que no dice la gente es que ese mismo gráfico y esos mismos datos muestran, número uno, que el dólar no ha perdido posición con respecto ni al euro, ni al yen, ni a, por supuesto, el yuan u otras monedas. Es decir, no ha habido ningún tipo de sustitución. Número dos, lo que te dice es que, aunque es verdad que ha aumentado el porcentaje de tenencia de oro en las instituciones al 30%, el dólar se mantiene por encima del 40%, es decir, no ha habido crossover, ¿vale? Es decir, no ha habido ni un cambio entre dólar y oro, ni tampoco una sustitución con respecto a otras monedas fiduciarias. ¿Y por qué es esto muy importante? Cada vez que salta el desastre keynesiano de Japón, el fracaso socialista de Francia, el desastre de los bonos de Reino Unido, cada vez alguien aparece y te cuenta la película de que el dólar va a desaparecer como moneda de reserva del mundo y el concepto de la desdolarización. Sin embargo, lo que estamos viviendo no es desdolarización, sino desfiatización, es decir, lo que se está reduciendo es el porcentaje de bonos del tesoro de los países desarrollados, euro y Japón incluidos, en las instituciones. No que se esté sustituyendo al dólar por otras monedas, ni haya un pool de monedas que esté tomando la fortaleza en las instituciones, para nada. Esto es muy importante, porque te están contando una película. Nadie en el mundo tiene la locura de pensar que al dólar lo va a sustituir un grupo de monedas, de devaluadores seriales como son los BRICS, o que lo va a sustituir el euro o todavía menos el yuan. De hecho, los datos de Fondo Monetario Internacional, del Bank of International Settlements y de SWIFT muestran que el dólar sigue siendo la moneda con la que hay más porcentaje en las reservas globales, el 57%, y subiendo desde el segundo trimestre. Muestra también que es la moneda más utilizada en todas las transacciones mundiales, de hecho también subiendo con respecto al euro. Número 3, en todas las transacciones SWIFT también es obviamente la moneda más utilizada. Esos son datos, esos son datos. La narrativa no tiene ningún sentido, no hay sustitución entre las monedas fiduciarias. Nadie acepta una moneda emitida por devaluadores seriales como los miembros de los BRICS. Es más, cuando se va a los datos de Fondo Monetario Internacional, del Bank of International Settlements, de SWIFT, etcétera, sobre la utilización de la moneda, resulta que los propios miembros de los BRICS utilizan más el dólar para sus exportaciones que monedas de sus miembros. Eso es un dato. Muy importante también tener en cuenta algo relevante. ¿Cuándo salta la evidencia del desastre empírico de las políticas monetarias mal llamadas inclusivas? Inmediatamente tienen que acudir a la dolarización. Fíjate, Venezuela tuvo que acudir a la dolarización a finales del año 2020-2021 para llevar a cabo un poco de control en el desastre hiperinflacionario que generaron. Irán, ahora el Banco Central de Irán está comprando stablecoins que están respaldadas por dólar para intentar parar el desastre de su moneda. La evidencia, Japón para parar el desastre que lleva el yen con respecto al dólar, está pidiendo la ayuda de Estados Unidos. Que no te engañen. Cuando se trata del debate parlamentario, hay pocas personas
que lo hagan mejor y que den unos mejores mensajes de defensa de la libertad y de cordura que mi invitada de hoy, que es Cayetana Álvarez de Toledo, no solamente diputada del Partido Popular, sino además una de las grandes defensoras de la libertad en España. ¿Cómo estás, Cayetana? Un placer estar aquí contigo. Qué gusto que estés con nosotros. A mí me gustaría empezar hablando sobre Venezuela. Hablando sobre qué es lo que está pasando en Venezuela, qué es lo que podemos esperar, el papel de esa heroína de la libertad que es amiga de los dos, María Corina, y qué es lo que podemos, digamos, poner en claro para los que nos están viendo comparado con lo que están leyendo o viendo todos los días en los medios. Que hay mucho ruido, como con todo, ¿no? Sí. Yo creo que lo primero que hay que afirmar es la celebración por la salida, derrocamiento de Nicolás Maduro, uno de los grandes tiranos represores de las últimas décadas en el mundo, ¿no? Es decir, y afirmar que esa operación no es el secuestro de un presidente legítimo, sino la salida, el derrocamiento de un criminal de lesa humanidad y de un usurpador de la presidencia, ¿no? Y esa es una excelentísima noticia, eso es lo primero. Sí. Eso supone la posibilidad real de la llegada a la democracia en Venezuela. No ha llegado todavía, evidentemente, pero este es el principio posible del fin del cautiverio venezolano. Y ahora se inicia un proceso de transición muy complicado. Todas las transiciones lo son. Claro. A mí me gustaría que la transición se produjera de la noche a la mañana, que llegara casi por obra de magia, ¿no? Que ya Venezuela fuera un país libre, que Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Vladimiro Padrino y toda esta gente estuviera rindiendo cuentas ante los tribunales, pero las cosas lamentablemente son más complejas y más difíciles. Y entonces lo que estamos viendo, aparentemente por lo menos en uno de los planos, es un proceso casi de desmantelamiento del régimen desde el interior, aprovechando algunas de sus más repugnantes figuras, y entre ellas Delcy Rodríguez, ¿no? Claro. Entonces, lo importante aquí es asegurarnos que ese proceso avance, y avance a un ritmo claro, y que se eviten dos cosas. La primera es la legitimación de Delcy Rodríguez como un interlocutor válido, porque habrá sectores, los hay políticos, y ahora podemos hablar del gobierno de España, pero también económicos, que dicen, con Delcy ni tan mal. Podemos hacer negocio con Delcy. Delcy es una corrupta, claro. Delcy es una inmoral, claro. y quizás con ella nos podamos tratar y organizar. Claro. Por tanto, blanqueamiento de Delcy Rodríguez y su permanencia en el poder, como una figura útil para algunos. Insisto, luego hablamos del gobierno de España, que está exactamente en esa operación de blanqueamiento de Delcy para preservar los negocios y la impunidad. Claro. Y segunda operación, que puede ser peligrosa y que ya se empieza a manifestar en algunos elementos, es intentar desacreditar a María Corina Machado. Sí. Y promover falsos opositores, abrir grietas dentro de las fuerzas democráticas, ir deslegitimando el movimiento impresionante que ella lidera. Ella es la persona que trajo a Venezuela hasta las puertas de la libertad, y ella es imprescindible en ese proceso, no solamente por una cuestión de justicia moral hacia su persona, que eso está muy bien, por algo mucho más importante, que es la persona que encarna la legitimidad popular junto con Edmundo González Urrutia. Y es la persona que tiene un proyecto de Estado de Derecho, de democracia, de apertura, un proyecto de verdad de transformación del socialismo destructivo a una política de libertad que sí es compatible con el enriquecimiento, con el progreso, con la prosperidad, con una Venezuela rica, floreciente, y con aquello que todos aquellos, quizá empresarios o un mundo económico que pueda creer que una solución rápida, simplemente parcial, pueda ser útil, tienen que entender que no, no habrá salud económica, ni por tanto progreso ni oportunidades, si no hay salud democrática y por tanto una transición real. Claro, porque es que toda esa gente que es una minoría, pero existe. Como decía Winston Churchill, en un campo lleno de vacas los que hacen ruido son los grillos. Pero esa minoría no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que esa solución aparentemente fácil de blanquear a una Delcy Rodríguez instrumental, un peón del poder, en realidad lo que genera es todavía mayor inseguridad jurídica inversora y por lo tanto el resultado va a ser devastador. Eso lo hemos visto en tantas otras ocasiones, ¿no? Entonces una cosa es utilizar
al régimen para la autoimplosión del régimen y sobre todo para eliminar todas esas administraciones paralelas que habían creado con los cubanos y con los iraníes y darse cuenta de que la única solución que puede haber para Venezuela es la que tú has dicho, que tienes una líder Nobel de la Paz que ha conseguido lo que parecía imposible, ¿no?, en Venezuela y que puede llevar a que haya seguridad jurídica, seguridad no solamente jurídica, sino personal, sí, es otro gran problema, y desde luego una transición a la democracia que lleve al progreso. Yo me gustaría ver desde tu punto de vista ese proceso de transición a la democracia. ¿Tú cuánto tiempo crees que puede durar? Es muy difícil, sí, pero a mí lo que me gustaría es que fuera un calendario muy ágil. Yo creo que va a ser muy ágil. A mí me gustaría que fuera la prioridad absoluta es la liberación de todos los presos políticos y la liberación real. No con pseudomedidas cautelares impuestas por una dictadura, es decir, que te dicen, ok, tú sales pero te callas. Eso es. Sales con mordaza, ¿no? Es decir, libertad con mordaza no es libertad. Claro. Y libertad total, porque aparentemente había movimientos, bueno, gente que está estudiando los datos de los presos que salen, estaban metiendo presos comunes para inflar la cifra de excarcelaciones y gente, presos políticos reales quedándose dentro, ¿no? Con lo cual, lo primero es prioritario, liberación de todos los presos políticos. Segundo, por supuesto, el regreso de todos los actores políticos de este proceso. No es posible que estén María Corina Machado forzada a estar todavía en el exilio, claro, o Edmundo González en el exilio, o Antonio Ledezma. Es decir, no. Y junto con ellos, evidentemente, la apertura del país para que esos 8 millones de venezolanos que se han tenido que ir de su país, que no están haciendo turismo, se han ido forzados, puedan también regresar. Esa es parte de la masa electoral. Esa gente no pudo votar. Claro. Si esa gente hubiera podido votar en las últimas elecciones, la victoria de Edmundo González Urrutia no hubiera sido por el 67%, sino probablemente por el 90%. Con lo cual, tiene que poder regresar toda esa gente y luego tiene que haber un proceso de transición es decir, política ya definitiva, con un proceso de elecciones libres, y en ese proceso organizado, tutelado, tiene que estar desde la legitimidad original del mandato popular. Eso es muy importante. Es clave el mandato popular. Claro. Y aquí es donde a mí, o sea, realmente a veces me sulfura, ¿no?, la actitud de la comunidad internacional, el desprecio al votante venezolano. Sí, sí. Es decir, se dijo en su día, y esa era la posición del gobierno de España, que era completamente cínica, hipócrita, es decir, bueno, no, nosotros no reconocemos la victoria de Nicolás Maduro, pero tampoco reconocemos la victoria de Edmundo González. Y yo decía, entonces, ¿quién ganó? Claro. Napoleón Bonaparte, que será el referente como mínimo estético del ministro de Exteriores español, ¿no? Entonces, el cinismo, entonces, no, hay que reconocer ese mandato, porque el voto de un venezolano vale tanto como el de un español, o un alemán, o un americano. Es decir, esa gente votó. Y a partir de esa legitimidad poderosísima de la voluntad del pueblo, puede construirse una nueva etapa política de verdadera apertura. Claro. Yo creo que la posición de la Secretaría de Estado, de Marco Rubio, etcétera, es muy clara en cuanto a que no van a permitir que el régimen utilice el subterfugio que hizo el castrismo de vaciar las cárceles de delincuentes comunes y mantener la represión. Yo creo que yo creo que el ejemplo de lo que se está haciendo es muy potente. Me parece muy importante lo que tú has dicho sobre la posición de los líderes, especialmente del gobierno español, porque es que el gobierno español le está vendiendo a la ciudadanía una cosa y la contraria. O sea, por un lado está diciendo que se ha secuestrado al presidente de un país, por otro lado dice que no lo reconoce, entonces no se ha secuestrado al presidente del país, por otro lado dice que ellos son los que han hecho el trabajo, el señor Zapatero, de liberar a los presos, y por otro lado dicen que no hay presos políticos en Venezuela. Por eso es importante desbrozar toda la paja de este asunto y la cháchara, ¿no?, la mercancía averiada que venden, ¿no? ¿Cuál es la posición real? Primero, efectivamente, la inmensa hipocresía de condenar la operación de extracción de Maduro y, a su vez, arrogarse sus efectos. Claro. Dicen, muy mal, sacar a Maduro, a los presos los liberamos nosotros. Sí. Hay que tener mucha caradura, ¿no? Zapatero, el gran libertador de los presos políticos, justo después, ¿no? 10 años, 20 años de dictadura, no has conseguido hacer nada, todo lo contrario, tu política ha sido inmoral e ineficaz,
Y ahora, cuando llegan los americanos y sacan a Maduro, resulta que tú eres el hombre que ha conseguido liberar los presos. Realmente hay que tener una cara de piedra, ¿no? Pero luego hay algo mucho más profundo, ¿no? La invocación al derecho internacional y a la soberanía del pueblo venezolano. Y todo eso es falso. Claro. En primer lugar, el derecho internacional ya no regía los derechos humanos ni la protección, y jamás se quejaron. Nunca se quejaron ni invocaron, por ejemplo, el principio de responsabilidad de proteger de Naciones Unidas, que existe, que obliga a los estados a actuar cuando un estado empieza a masacrar a su población o reprime y mata. Si tú de verdad hubieras creído en el derecho internacional, hubiera sido la ONU, ¿no? Claro, 10.000 asesinados por el régimen de Maduro. Extrajudiciales. O, por ejemplo, Corte Penal Internacional. Claro. Nosotros llevamos una iniciativa al Congreso pidiendo al gobierno que se sumara la causa contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Más derecho internacional que la Corte Penal Internacional hay poco. Votaron en contra. Votaron en contra. Votaron en contra y ganamos, porque conseguimos el apoyo del PNV y de otros partidos. Salió adelante la moción. La ignoraron por completo. Y luego el tema de la soberanía, y aquí es crucial, ¿no? Primero, la hipocresía de ahora rasgarse las vestiduras por la soberanía venezolana cuando Venezuela ha estado tomada por Cuba, Rusia, Irán, ¿no? Claro. Pero segundo y mucho más profundo, y yo esto se lo dije al señor Álvarez en el debate, ¿no? Es decir, fíjense la absoluta falta de respeto, la violación del principio de voluntad popular y por tanto de la soberanía de Venezuela que supuso la actitud del gobierno español. Primero, no solamente no reconocer el resultado del 28 de julio, sino participar en una sórdida y oscura maniobra para extraer del país al presidente legítimo. Que eso fue tremendo. Tremendo, es decir, el presidente de los Estados Unidos ahora extrae efectivamente al usurpador. Ustedes, gobierno de España, extrajeron al presidente legítimo. Con además una serie de acuerdos de que esa persona tuviese que estar en silencio. Eso es. Porque acuérdate, el pobre Edmundo, un saludo cariñoso, vino a España agradecido, como no puede ser de otra manera, pero vino con una obligación de no decir nada. Vino, y yo se lo dije también, en la réplica al ministro de Exteriores, ¿no? Porque él se jacta siempre de que hemos abierto la puerta a 150.000 venezolanos, incluido al presidente. Yo le dije, no, si abrir las puertas es fácil, a 30 millones y lo limpias de disidentes. Claro. ¿No? El mérito está en proteger su derecho a quedarse en su país. Es que eso es muy sobre importante, todo al porque presidente. Mucha gente, ¿no?, usa ese argumento, claro, falaz, que es el de que no entienden que hay un gobierno que está facilitando la destrucción, la limpieza política de la oposición. Claro, dicen, no, es que, hombre, se ha acogido a centenares de miles de opositores, centenares de miles de opositores que ya no pueden votar, que ya no pueden vivir en su país y que ya no pueden... O sea, se está literalmente limpiando. Eso es muy, muy peligroso. Y vinculado con eso que decías de Edmundo, y yo le dije en la réplica, porque él se jactó de eso, y Edmundo además, yo le dije, mire, Edmundo González efectivamente llegó a España por ustedes, claro, ¿no?, exiliado, y llegó con unas condiciones estrictas de quedarse callado, y tuvo el coraje y el valor de romper ese pseudo pacto impuesto bajo extorsión, nada menos que la Embajada de España en Caracas. Sí, sí. Es decir, hay que reconocer el valor y el coraje que tuvo este señor. Y luego, ojo, secuestran a su yerno. Sí. Y la mujer la hija de Edmundo, hace una semana y media, denunció públicamente una cosa impresionante. Dijo que ella había sido sometida a chantaje y a extorsión en 3 sitios. En embajadas en Caracas, en zonas controladas por el arzobispado y en sitios donde estaban ONGs dedicadas teóricamente a los derechos humanos. Fíjate, Lo dijo en una carta pública. A los 2 días soltaron a su marido. Pero esa denuncia, enormemente valiente, extorsión, y además con claramente explica a ella que le dijeron, si tu marido será libre si tu padre abandona la causa de la lucha democrática. Fíjate. En embajadas, ojo, Daniel. O sea, eso no está todavía investigado. Increíble, ¿eh? O sea, esto que nosotros hemos dicho de lo que sucedía en la Embajada de España, yo quiero saber si esa extorsión se produjo también en la Embajada de España, claro, en Caracas. Claro. Es que ese blanqueamiento del régimen de Maduro, muchas veces la gente lo está disfrazando de una cuestión ideológica, claro, sin entender que hay
decenas de presos políticos que pertenecen a la misma supuesta ideología que el Partido Socialista. Evidentemente. Pero es que además, a mí lo que me parece increíble, y me gustaría tu opinión en ese sentido, es ese blanqueamiento de una dictadura tan dañina que ha sido, ha expoliado al país y viene, yo creo que de un interés que tiene que ver más con el control político y con el control económico que una cuestión de defensa de soberanía o derecho internacional. Esto es un enorme negocio, claro. Un inmenso negocio que está vinculado a un sector ideológico, puedes llamarlo Grupo de Puebla, eje chino-iraní, Grupo de Puebla, es decir, una cosa muy amplia, ¿no? Pero efectivamente lo que está en juego aquí es una operación enorme donde hay mucho dinero por medio y mucho poder. Claro. Y fíjate, lo primero que ha hecho Álvarez desde la operación americana de extracción de Maduro es ir corriendo a la Unión Europea a pedir que le levanten las sanciones a Delcy. Ellos necesitan reciclar al régimen, claro. Necesitan una transición lampedusiana, que digo yo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual. ¿Y qué es ese todo? El negocio y la impunidad. Claro. Porque son socios. No es que el gobierno español haya sido equidistante, nunca fue equidistante. No. A veces Álvarez dice, ustedes me acusan de equidistancia, yo no lo soy. Efectivamente. Usted no es equidistante, usted ha sido parte. Claro. El discurso ha sido hipócritamente equidistante, pero usted es parte de un proceso. Y lo que quieren hacer ahora, como te digo, es blanquear a Delcy, que Europa le quite las sanciones, intentar reciclar a Delcy para ellos seguir haciendo el business. ¿Y quién es la figura clave ahí? Rodríguez Zapatero, claro. Que entra en toda esta operación en el año 2015, cuando se va del gobierno aquí, primero se queda deambulando por el limbo y de pronto Obama lo mete en el proceso de deshielo presunto, mira cómo ha quedado el deshielo, en Cuba, como un actor. Entra en Cuba, de Cuba inmediatamente empieza a ser cubanizado y de Cuba lo pasan a Venezuela. Empieza como un mediador de parte en los procesos, siempre trabajando del lado del régimen, hasta que las fuerzas de oposición abjuran de él, claro. Y se apartan y lo llaman, en fin, lo deslegitiman como interlocutor porque evidentemente trabajaba para la dictadura. De ahí se empieza a dedicar al tráfico con presos políticos, iba a visitar a los presos a la cárcel con Delcy y con Jorge, iban los tres Rodríguez, iban a los presos y le decían a Leopoldo López y a otros, mira, puedes salir de la cárcel si te callas. Sí. Si sales, te callas. Y en el caso de Zapatero, y además si sales, luego me das las gracias. Porque el agradecimiento de los presos políticos al salir le servía a Zapatero para dos cosas. Uno, para blanquearse en la opinión pública, si el preso me da las gracias es que soy un buen hombre. Y segundo, como prueba de su influencia frente al régimen. Su capacidad para sacar presos demostraba a mucha gente, este tío tiene entrada en Miraflores. Claro. Y si tienes entrada en Miraflores, eso es una maravillosa tarjeta de visita para un lobista. Hombre. Y de Venezuela, ¿qué es lo que ha hecho él? Hace unos años salta al gran actor que es a China. Y lleva 3 años ejerciendo como lobista en China. Y yo siempre le digo ahora a los americanos que les preocupa mucho lo que está pasando en el mundo global y les preocupa China sobre todo como actor, que sepan que en España no es simplemente un país que está en un estado ahora, podemos hablar de eso, de decadencia, degradación, país menguante, marginal, sino que es un país de entrada de los intereses de China en Europa. Es el caballo detrás de Troya de China. Y Zapatero es la figura clave. Y con una idea a cabo. Yo creo que todo este tinglado se le va a empezar, se está resquebrajando y se le va a caer. Y hoy hemos sabido que hay investigaciones ya de anticorrupción sobre las relaciones de él con su socio y amigo de Plus Ultra. Hace unos días la noticia quedó tapada por la tragedia de los trenes, pero se reconocen pagos de este Plus Ultra a Zapatero en concepto de asesoría. Asesoría cabe todo, ¿no? Asesoría. Claro. Anticorrupción están analizando qué hacía Zapatero asesorando a Plus Ultra, que obtiene del rescate de los impuestos de todos los españoles, un rescate completamente insólito para una línea aérea que tenía, en fin, estructura mínima. Dos aviones y uno no funcionaba. Un chiste, ¿no? Y amigos venezolanos. En mi opinión, eso es la punta del iceberg. Plus Ultra. Sí. Y hay que llegar hasta el final. No, yo creo que eso es clave. Y yo creo que además, la figura de Marco Rubio es esencial en todo esto porque él ya viene
de todos estos personajes y de todas estas personas que en Cuba, en Nicaragua, etcétera, etcétera, se han presentado como supuestos mediadores neutrales y en realidad, y que es una persona bien conocedora de la amenaza del Grupo de Puebla, ¿no? Sí, todos confiamos en Marco Rubio. Yo confío y sé que hay, ahora me pongo más seria, sé que hay otros grupos y facciones cuyos intereses no son exactamente los mismos que Marco Rubio. Okay. Es decir, hay un sector, otro sector, digamos, hay un sector negocios, un sector principios, si quieres, dentro de la administración. Y hay gente que empuja y lobbies que empujan por... Mira, Venezuela es como un campo para hacer negocio y punto. Los derechos humanos y la democracia nos importan menos. Pero yo también sé que hay mucha gente, por ejemplo, muchos de los republicanos de Miami, congresistas con los que yo coincidí en Oslo cuando fuimos a la concesión del Premio Nobel a María Corina, cuyo compromiso está absolutamente fuera de duda y que están alzando la voz y exigiendo transición y defendiendo el papel de María Corina. Y también sé, y esto lo ha explicado ella, pero yo también lo sé por fuentes propias, que la reunión que ella mantuvo en la Casa Blanca fue extraordinariamente bien. Claro. Y que tuvo la oportunidad por primera vez de explicarle directamente al presidente de Estados Unidos cuál es la realidad del terreno. Y eso es muy importante. Yo creo que además esa minoría que ve una no transición, un régimen puppet, ¿no? No tiene valor, porque ya sabes que se pierde dinero. ¿Entiendes? O sea, entiendo pero ya saben que se pierde dinero, lo han vivido en Libia y lo han vivido en Irak, ¿sabes? Entonces... Sí, pero a veces cometemos los mismos errores más de una vez el ser humano y los países y los políticos. Yo creo que, hombre, estamos de acuerdo, yo creo que el poder de esa es muy pequeño y confiamos en eso. Pero... hablábamos de España y vamos a terminar porque nos quedan unos minutos. Vamos a hablar de España porque ¿qué es lo que está pasando en este país para que lleguemos a este nivel en el que se está acostumbrando a la ciudadanía a que las infraestructuras, los servicios sean un absoluto desastre y no pase absolutamente nada? Bueno, a ver, es una pregunta enorme que da para qué está pasando, ¿no? Yo lo he explicado muchas veces que no tenemos un gobierno en sentido estricto. Aquí hay un proceso de mutación que nos lleva a democracia plena, con sus defectos, reformable, a una democracia fallida. Y que tiene ese proceso consecuencias devastadoras, no solamente para las instituciones, para la convivencia entre españoles, para la democracia, sino también, como estamos viendo, para la vida material de los ciudadanos, incluso para la vida literalmente entendida. Claro. Es decir, estamos en un proceso de descarrilamiento, por usar la metáfora, abusar si se quiere de ella, ¿no? Esto probablemente empezó a España a descarrilar en 2004, cuando llega Zapatero y rompe los consensos nacionales y decide pactar con el separatismo y agitar el guerra civilismo para, digamos, echar a la otra mitad del tablero, ¿no? Pero es en este momento con Sánchez, y ya lleva prácticamente 8 años cuando estamos viviendo la parte culminante de ese proceso y las cosas se van a poner peor antes de mejorar, ¿no? Ahora hablando del incidente en sí, que es gravísimo, ¿no? Y la muerte nada menos de 46 personas y, en fin, decenas de heridos, hay que volver a poner sobre la mesa un concepto esencial que es el de la responsabilidad política. Claro. La rendición de cuentas ha sido destruida en este país. Sánchez llegó al poder exigiendo la dimisión de Mariano Rajoy con una idea. Dijo, la política siempre tiene que ir 3 pasos por delante de la legalidad. Es decir, lo penal secundario. Lo importante es la ejemplaridad y asumir siempre la responsabilidad política. De hecho, dijo, Rajoy tiene que dimitir porque ha sido citado como testigo en un caso de corrupción. Como testigo, efectivamente. Él ha sido citado ya 2 veces. Es decir, ha destruido el propio concepto de responsabilidad política. No existe la rendición de cuentas. Los trenes, hace años que se viene advirtiendo maquinistas, usuarios, incluso la oposición, un senador del PP, de que las vías están en un estado cada vez peor, que no pueden soportar la cantidad de peso que tienen después de la entrada de otros actores dentro del sistema, ¿no? Han ignorado absolutamente todos los avisos. No solamente los ignoraron, sino que hicieron un modus operandi, perdona que me alargue, en el Ministerio de Transportes, que es el siguiente. Primero, lo convirtieron en un cortijo
de la corrupción, Sí. los amaños y las mordidas. José Luis Ábalos, mano derecha del presidente del gobierno, al frente de Transportes, donde se dedicó a la corrupción. Luego, cuando quitan al señor Ábalos, ponen al frente de ese ministerio al eximio polarizador, es decir, un señor que no era un gestor, sino un troll de las redes sociales, que convirtió su cuenta personal en un instrumento para el insulto, Sí. el señalamiento, hostigamiento y la división y la bronca, ¿vale? Hasta el punto de que la noche propia del accidente no se podían retuitear sus comentarios. Mucha gente, que podrías decir comentarios dando información sobre el accidente, porque estabas preventivamente bloqueado. Claro. Ha bloqueado a la mitad de España. ¿A mí? A ti y a mí. Yo nunca he debatido con él en mi vida. Yo estoy A mí me bloqueada. insulta, pero me bloquea. Sí. Y me entero dos semanas después. ¿Has visto lo que ha dicho de ti? Digo, hombre, pues podía citarme. ¿Tú sabes que eso está prohibido en Estados Unidos? Claro, porque es lógico, hombre. Es la cuenta de un responsable político. Claro, tú puedes... Bueno, eso es. Un responsable político no debería bloquear. No puede bloquear. Claro. Tercer lugar, convirtieron el ministerio también en la sede del enchufismo máximo. O sea, yo le dije, coldo en Renfe y prostitutas en Adif. En el Un consejo. portero de discatero en el consejo de Renfe y prostitutas en Adif. Luego dijeron que el tren, por supuesto, la propaganda y el relato, ¿no? El tren, mejor momento de su historia. Desoyeron todas las advertencias. Anunciaron que iban a subir los trenes a 350 kilómetros por hora. Luego viene el accidente y hacen lo de siempre. Bandazos, Sí. para un lado para el otro, filtraciones para intentar controlar el relato y, por último, por supuesto, despreciar a quienes critican, los maquinistas que tienen un problema de estado anímico y la oposición que se calle. Es decir, estos elementos que te he descrito, yo te voy a intentar explicarlo, son 6 que son aplicables no simplemente al Ministerio de Transportes, sino a la manera en que el PSOE entiende de gestión. Sí. ¿Cómo entiende la gestión? Enchufismo, culto al relato, desprecio al mérito, polarización, corrupción, ¿no? Y nula rendición de cuentas. Sí. Eso, si lo aplicas en general, es exactamente como ellos han entendido la gestión. Y detrás de todo esto, como digo, el resultado esto es el resultado de una decisión previa, esencial, que es yo me quedo en el poder a costa de lo que sea. Claro. Mi único objetivo no es el servicio público, no existe, el Estado está al servicio del interés personal de un hombre, yo voy a liquidar la alternancia democrática, por tanto no hay pactos posibles para hacer grandes reformas de inversión en el país, Claro. porque me da igual, yo reviento la otra mitad y me quedo como sea. Claro. Y el resultado es eso, que tiene las vías como están, el país en estado de colapso, descarrilamiento general, sensación como de frustración, de angustia ciudadana y, ojo, el peligro de que mucha gente diga, ante esta situación ya fuera todo, ¿sabes? Sí. El Estado, la democracia no funciona, que venga aquí un cirujano de hierro, ponga orden y el orden constitucional se vaya por el sumidero con el sanchismo. Y eso también a mí me preocupa. Que además es lo que está incentivando él. Por supuesto que lo está incentivando. O sea, él que habla siempre de orden internacional, de democracia, de consenso y de diálogo, hace exactamente lo contrario. Bueno, de hecho, el otro día comentaba yo los paralelismos entre los discursos de líderes extractivos como Sánchez en el mundo, que siempre de cara hacia afuera siempre hablan de diálogo, de consenso y de democracia, y adentro lo que hacen es introducir la censura, la represión y la corrupción. De hecho, yo creo, mucha gente se pregunta qué va a pasar ahora, ¿no? Si convocar elecciones, todas estas cosas, yo creo que para nada. Yo creo que él va a intentar convertir la crisis, su crisis personal de corrupción, en una crisis de constitución. Seguro. Es decir, yo creo que él nos lleva a el siguiente escenario. Yo creo que él va a intentar plebiscitar las próximas elecciones generales para que no cambie el gobierno, sino el régimen, para que los españoles vayan a votar monarquía parlamentaria del 78, que él va a presentar como una cosa acabada, fascista, lo que fuera, controlada y tutelada por fuerzas del mal, frente a una república plurinacional, una utopía de derechos infinitos e inexistentes derechas. Claro. Y eso es ya introducir la máxima polarización. ¿Para qué? Para introducir, o sea, el gran debate sobre monarquía-república, que es el gran, digamos, no la bala de plata, una especie de bazooka, para ya polarizar al máximo y apretar sus filas contra otros. Y llevar a un proceso constituyente que siempre es el objetivo previo al totalitarismo, siempre. Esa es la operación y tenemos, gente, yo cuando cuento esto te miran con cara como de un silencio, como de... Ya. Y digo,
tengámoslo en cuenta. Por supuesto que pueden pasar otras cosas en medio, pero que al final de esta ruta de democracia plena fallida y de la España constitucional a un Frankenstein descosido es pasar por una crisis constitucional plena. Absolutamente. Por lo tanto, hay que evitar entrar en la deslegitimación completa del sistema. El sistema tiene que ser reformado de arriba abajo. El Estado tiene que ser reformado. La democracia tiene que ser reformada y la nación tiene que ser fortalecida. Pero eso no significa cargarnos el Estado democrático, cargarnos el orden constitucional y acabar el sistema. No, ha sido la izquierda la que está pulverizando el sistema. Lo que tenemos que hacer es que la izquierda se vaya, en fin, pero realmente dramáticamente a la oposición. Claramente, claramente. Háganle caso porque toda la gente que dice, ¡hala, qué exageración, un proceso constituyente, acabar con la monarquía! Es la misma gente que hace 7 años te decía, ¡hala, qué exageración! Si no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. No, mucho cuidado porque es el modus operandi de todos los líderes que vienen asesorados y tutelados por el Grupo de Puebla para introducir el totalitarismo y encima vendértelo como democracia. Cayetana, qué gusto. Mil gracias por venir. Un placer. Y sigue defendiendo la libertad, que estás haciendo una labor maravillosa. Muchas y a todos gracias. ustedes, nos vemos la semana que viene. Muy buenas, Daniel. Hoy para Monian Markets y para todos los espectadores de tu programa quiero hablar de cómo exactamente Pedro Sánchez nos ha empobrecido a todos los españoles en 200.000 millones de euros aproximadamente. Acaba de publicar la Comisión Europea unos datos que son tremendamente interesantes y detalla los activos financieros de nuestro país, los pasivos financieros de nuestro país y, por lo tanto, la riqueza financiera que tiene en estos momentos España. Déjame que te dé los datos. Los activos financieros, es decir, todo aquello que es propiedad del Estado, por ejemplo, los préstamos que tiene concedidos a empresas a través del ICO, las acciones que tiene de las empresas en las que participa, y la caja y demás, suman en total esos activos financieros 718.000 millones de euros. El gran problema, esto que parece que es, digamos que una cifra muy más que interesante, resulta que tiene unos pasivos financieros, es decir, unas liabilities, unas deudas que suman 1.554.000 millones de euros, y fundamentalmente entre deuda, préstamos y otros pasivos financieros. 1.554.000 millones menos 718.000 nos da que nuestra riqueza financiera es negativa, es decir, está negativa en 840.000 millones de euros en números redondos. Bien, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, es decir, a cierre del año 2018, nuestra riqueza financiera negativa también, pero lo era en 640.000 millones de euros. Es decir, desde que ha llegado Pedro Sánchez, nuestros activos financieros han crecido, sí, un poquito, pero sobre todo lo que ha crecido es tremendamente nuestros pasivos financieros, es decir, todo aquello que el Estado debe. De tal manera que hemos pasado de 640.000 millones en negativo a 840.000 millones de euros en negativo. Si fuésemos una empresa, ya estaríamos quebrados desde hace muchísimos años. Es decir, por cómo nos sostenemos, evidentemente la única manera que tenemos de sostener nuestro Estado es a base de endeudarnos. Pero claro, todo esto lo que hace es que en definitiva la riqueza propia, la riqueza financiera de nuestro país se haya convertido en una auténtica miseria, es decir, negativa, en 840.000 millones de euros. Creo que esto hasta ahora no lo ha contado prácticamente nadie. Quizá tú puedes ser el único economista que lo haya podido contar alguna vez. No se lo he escuchado a nadie de nuestro entorno. Por lo tanto, he creído que con estos datos de la Comisión Europea merecía la pena hacer este vídeo para todos los espectadores de Monian Markets. Nos vemos en el próximo vídeo, ya sabes, a tu disposición y a la de todos tus espectadores. Cuando hablamos sobre la economía global hay que tocar varios temas que están en todos los medios de comunicación. Vamos a ver los gráficos de la semana.
En este gráfico se muestra por parte de Bloomberg algo como el rol del dólar en las reservas globales se está reduciendo y el gráfico nos da a entender que se está hundiendo la participación del dólar. Sin embargo, cuando miras a este gráfico, como hemos explicado en el editorial, ¿qué es lo que ves? Lo que ves es, número uno, que no hay sustitución entre las monedas fiduciarias y número dos, que no hay crossover entre el oro y el dólar. El gráfico está puesto de tal manera que muestra que la reducción de porcentaje de reservas globales del dólar, que va al 40-45%, ni siquiera se acerca al nivel al que está el oro. Y esto es muy relevante. Y esto es muy relevante porque, uno, no hay crossover, es decir, el oro no es el porcentaje más importante, y lo más importante, mira el gráfico. Cae el porcentaje del dólar, cae el porcentaje del euro, cae el porcentaje del yen, cae el porcentaje de todas las monedas fiduciarias. Ese es el mensaje. Vamos al siguiente factor. Aquí lo podéis ver. Aquí en esta tabla podéis ver cómo los datos del Fondo Monetario Internacional, del Bank of International Settlements, de SWIFT, muestran, número uno, que el dólar sigue siendo la moneda más utilizada en el mundo en todos los sentidos. Es el porcentaje mayor de reservas, con una caída en las reservas de otras monedas fiduciarias y un porcentaje insignificante de moneda china. Segundo, brutal evidencia en cuanto al porcentaje de transacciones globales y de transacciones entre monedas. Bien, pues estos son los datos del Bank of International Settlements, del Fondo Monetario Internacional, de SWIFT. Los que quieras, la evidencia es que no hay desdolarización. Lo que hay es desfiatización, es decir, las instituciones mundiales prefieren oro a la deuda de los países desarrollados. Y eso es otra cosa completamente distinta. Vamos al siguiente gráfico. Efectivamente, una de las cosas que dicen que lleva a este concepto de la desdolarización es el hecho de que se ha llevado a cabo una política tarifaria y que esa política tarifaria hace que el 96% de los aranceles los paguen los estadounidenses. Sin embargo, los datos empíricos muestran que no es cierto que los norteamericanos estén pagando el 96% de los aranceles. Primero, porque el estudio que lo afirma lo hace con unas asunciones estadísticas más que cuestionables, tanto en cuanto a la utilización de los datos agregados, está asumiendo aranceles medios para productos que incluso no tienen aranceles y de hecho asume, por ejemplo, que todo el aumento de precios en todas las importaciones viene por los aranceles. Sin embargo, cuando los precios de importación a Estados Unidos no crecen y los precios de exportación desde Estados Unidos suben, la evidencia es que los exportadores hacia Estados Unidos no están subiendo los precios y por lo tanto no están pasándole a los estadounidenses los aranceles. Es evidente, ¿no? Si los precios de exportación que no incluyen aranceles desde Estados Unidos hacia el exterior suben un 3,3% y como veis en el gráfico, los precios de importación prácticamente no se mueven. Incluso si le añadieses los aranceles, resulta que el aumento de precios de los productos categoría por categoría no tiene nada que ver con los aranceles. Vamos al siguiente gráfico. Cuando te hablan de dolarización, vamos a hablar de la realidad. La desdolarización es una estupidez, porque no está ocurriendo. Y la evidencia es que en países como Irán, ante la hiperinflación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprar stablecoins respaldadas por dólar. Ay, mis amigos, en realidad Irán, como vimos con Venezuela, que ha tenido que dolarizar, lo que tiene que hacer es recuperar reservas en dólares de la manera que pueda. Eso es un dato. Vamos a otro. Es un dato también que Japón ha hundido su moneda a mínimos de 40 años con las políticas keynesianas y que ahora,
Cuando viene la mala noticia de que tienen que buscar una manera de intervenir, tienen que tomar medidas con respecto al balance del Banco Central de Japón, pero también tienen que hacer ¿qué? Ay, mis queridos amigos, pedirle ayuda a Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo podéis ver, efectivamente, Bloomberg publica que Japón va a acudir a la ayuda del dólar para poder sostener a una moneda, el yen, que ha sido hundida por un gobierno que se dedica constantemente a aumentar los desequilibrios y un banco central que no para de monetizar la deuda. Hay ese espejismo keynesiano. Vamos al siguiente gráfico. Y cuando vamos a la zona euro, otra evidencia de que los aranceles no los están pagando los estadounidenses. El déficit de Estados Unidos con la con la eurozona, es decir, el superávit comercial que tiene la eurozona con Estados Unidos, se ha reducido y además ese superávit comercial con Estados Unidos se mantiene muy pobre, con un elemento bien evidente, claro, los aranceles los están absorbiendo los exportadores. Vamos al siguiente gráfico. Y ya, finalmente, yo creo que es importante recordar cuál es la foto del crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional ha publicado sus estimaciones para el año 2026-2027 con un crecimiento que viene liderado en los países desarrollados por Estados Unidos y en los países emergentes por China. Y aquí lo que podemos ver es cómo la contribución al crecimiento de Estados Unidos es una contribución mucho más sana, mayor contribución del sector exportador, mayor contribución del consumo y de la parte privada de la economía y menor contribución del gasto público, algo esencial. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un entorno en el que hay mucha narrativa, pero en realidad las cosas no están cambiando tanto. Crecimiento pobre, un nivel de productividad relativamente bajo, Estados Unidos lidera, India lidera por el resto del mundo y en lo que nos intentan vender de desdolarización, todo lo contrario. De hecho, yo creo que estamos viviendo una redolarización. ¿Seguid defendiendo la libertad?